buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Yo soy Pamela Valdés y le estaré compartiendo la información más destacada nacional e internacional. Arrancamos. El presidente Alejandro Giammattei aseguró que ha iniciado con el proceso de adquisición de la vacuna contra el coronavirus. El mandatario indicó que desde hace meses se comenzó la gestión para asegurar que en Guatemala tengamos las vacunas que necesitamos. Anunció que la primera semana de enero de 2021 presentará al Congreso de la República una iniciativa que permita hacer la normativa especial para superar los problemas que tenemos en ley y comprar directamente las vacunas. Dijo que gracias a la colaboración del embajador de Estados Unidos, desde hace 2 semanas ha estado en contacto con la farmacéutica Moderna y han hecho una solicitud por 5 millones de dosis que alcanza para 2.5 millones de personas. Estas se suman a las 3.37 millones de dosis que se espera a través del mecanismo COVAX. Y esperamos que esta semana, a más tardar el día de mañana, se esté firmando el acuerdo de confidencialidad que nos exige Moderna para que podamos hacernos entrega de la cotización, de manera que ellos exigen que los términos y condiciones no sean revelados al público en tanto y cuanto no se haya hecho la negociación, que no solo implica el valor monetario, sino que todo lo que es la logística de movilización del número de dosis y de la forma en la que van a ser distribuidas por la necesidad de tener que atender a la mayoría de la población en el menor tiempo posible, pero tratando de mantener una cadena de frío que hoy por hoy es deficiente en el país y nos tiene que asegurar bajas temperaturas, muy bajas temperaturas para la conservación de dichas vacunas. Y más adelante nos enlazaremos al Palacio Nacional para conocer más detalles sobre la distribución y acceso a esta vacuna en Guatemala. Este 29 de diciembre se conmemoran 24 años de la firma de los acuerdos de paz, que puso fin a más de 30 años del conflicto armado interno en el país, por lo cual se realizó un acto en el Palacio Nacional de la Cultura con la participación de representantes diplomáticos, ministros y la sociedad civil. En su discurso, el presidente Alejandro Giammattei hizo un llamado para iniciar un diálogo que permita replantear los acuerdos de paz sin echarse en cara lo que no se ha cumplido, sino que se busquen soluciones. De luz y de confianza en el ser humano. Para muchos... Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público MP presentó 2 tachas en contra del juez Maynor Moto. El MP explicó que la FESI entregó un informe que indica que 2 de los 5 aspirantes a ocupar una magistratura vacante de la Corte de Constitucionalidad tuvieron señalamientos en dicha fiscalía. Se trata del juez Maynor Moto y del ex rector de la Universidad San Carlos, Estuardo Gálvez Barrios. La FESI solicitó en su momento el retiro de la inmunidad en contra de Moto Morataya dentro del caso conocido como Bufete de la Impunidad. Cientos de salubristas participan en distintas manifestaciones y bloquean varias rutas del país. Este martes, el 29 de diciembre, para exigirle al Estado que les paguen un bono que les deben desde hace 3 meses y también para pedir estabilidad laboral. Los salubristas solicitan que les paguen 3,000 quetzales que les adeuda por concepto de un bono de productividad. Explicaron que les deben 1,000 quetzales de octubre, noviembre y diciembre para un total de 3,000 quetzales. Además, piden que se cumpla con el pacto colectivo en relación al pago de los 16 meses que les tienen pendientes y que se cumplan y respeten los derechos laborales. Los salubristas informaron que mantendrán las medidas de hecho mientras no les cumplan con el pago de dicho bono. Actualización de bloqueos en las diferentes carreteras del país. Ruta CA1 Occidente, kilómetro 49, San Miguel Morazán, El Tejar. Ruta CA1 Oriente, kilómetro 121, San Antonio Jutiapa. Ruta al Atlántico, CA9 Norte, kilómetro 292, Puerto Barrios. Ruta CA13 de Izabal hacia El Petén, kilómetro 364, San Luis Petén. Ruta CA2 Occidente, kilómetro 163, cruce de Mazatenango, también en el kilómetro 178 El Zarco, kilómetro 212 Colomba Costa Cuca y kilómetro 247 cruce de la Virgen. Ruta CA9 Sur, ruta antigua entre Palín y Escuintla, kilómetro 56 frente a Idealza. Y esta mañana el personal de salud se reunió frente al Hospital Regional de Occidente para exigir el pago del bono de productividad, 1,000 quetzales
que debían recibir en octubre, noviembre y diciembre, pero hasta ahora a todos los trabajadores de salud les deben los 3.000 quetzales. Otra demanda es la estabilidad laboral y el cumplimiento del pacto colectivo. Los salubristas tenían planificada una caminata, pero para mantener el distanciamiento social y no perjudicar la atención a los pacientes, solo llevaron a cabo el plantón con un pequeño grupo y entregaron un oficio en la gobernación. Los trabajadores manifestaron estar desilusionados por el trato hacia el personal de salud que está en primera línea de atención por la pandemia y que debe exigir sus derechos porque no son respetados. Salud está presente, se ve, se siente, salud está presente. ¿Qué solicitamos al ministro de Finanzas? ¿Qué solicitamos al ministro de Finanzas? ¡Que nos pague! Y que del Ministerio de Finanzas nos han tenido que si para mañana, que si para entre 8 días, que si para el 24, se ha dado margen de tiempo, se ha esperado, hemos sido respetuosos, mas sin embargo no hay modo que se nos cumpla y el personal pues necesita ser dignificado, ¿verdad? En esta prestación económica que se nos adeuda. Y también pues pedirle el cumplimiento del pacto colectivo de 16 meses que se nos adeudan y que ya tenemos años de esto y que ya hay un dinero destinado de parte del Congreso de la República para el cumplimiento del pacto colectivo, que son 400 millones de quetzales, y no se nos quiere cumplir, ¿no? Para exigir y que seamos dignificados como trabajadores de salud. De ustedes es conocimiento, y del pueblo de Guatemala es de conocimiento, que los trabajadores de salud estamos en pandemia y estamos en riesgo, ¿verdad? Que estamos directamente atendiendo pacientes, ¿verdad? Mas, sin embargo, nosotros estamos cumpliendo. Y cientos de automovilistas se vieron afectados esta mañana por un bloqueo realizado por salubristas de Escuintla. Esto causó malestar en quienes se dirigían a sus trabajos, en tanto los trabajadores de salud exigían estabilidad laboral y cumplimiento del pacto colectivo. Carlos Paredes le dio cobertura y nos traslada la siguiente información. Muy buenas tardes, Carlos, te escuchamos. Muchas gracias, compañeros, por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Quiero comentarles que este día salubristas realizaron un bloqueo específicamente en el kilómetro 56, esto de la ruta que conduce de Palín hacia Escuintla. Por 2 horas y media se mantuvo bloqueado este paso, lo que causó largas filas de vehículos. Después de un diálogo se logró pues que este sea liberado. Opiniones encontradas hubieron de las personas que resultaron afectadas de este bloqueo. Es injusto lo que está haciendo el gobierno central en cuanto a no pagarle los salarios a los pobres salubristas. ¿Cómo es posible de que ellos no tengan un salario desde octubre, noviembre, diciembre? Y el gobierno está gastando en mantener este centro de gobierno, cosa que no sirve para nada. A ellos son los que debería dárseles todas las atenciones porque están en primera línea en contra del COVID. Que estas huelgas están haciendo mal a la gente necesitada, a la gente que trabaja, a la gente que es de un pueblo. Por eso es que Guatemala no se compone, porque ellos deberían de hacer sus protestas donde les corresponda. Si es en gobernación, hacerlo en gobernación. Si es al Palacio Nacional, hacerlo en el Palacio Nacional. Dentro de las demandas que exigen los salubristas está el que tengan estabilidad laboral, así como que más de 1,000 trabajadores que están por contratos puedan tener una plaza fija. Ellos aducen de que estas medidas las toman debido a que no tienen respuesta de parte del gobierno. Estamos pidiendo la estabilidad laboral, el traslado de toda la gente que está por contrato a un renglón permanente 011. Tenemos años de venir luchando por esto y solo nos dicen que 2,000, que 1,000, que cuántas gentes y Escuintla no va a entrar. En el área de salud hemos venido sufriendo en la administración anterior que teníamos, no estaban abastecidos, no tenían por ni siquiera mascarillas, estas mascarillas las compramos nosotros, no tenían el equipo de protección para todos los trabajadores, mucho menos para poderle brindar a la población un medicamento. Los salubristas pedían para liberar el paso al dialogar con el gobernador de Escuintla, Luis Hernández Chen. Sin embargo, él no se hizo presente a este lugar, indicando de que no se encontraba en el departamento. De esta cuenta envió a un representante quien se comprometió a poder gestionar una reunión con el funcionario, el cual accedieron los salubristas y por eso liberaron la ruta. Esta es la información que les tenemos desde Escuintla. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales para Noticiero Guatevisión. Carlos Paredes. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Y este día médicos del Hospital Roosevelt salieron a dar una conferencia de prensa donde han demandado al Ministerio de Salud una fecha exacta para comenzar con la vacunación contra el coronavirus para el personal de salud. Andrea Domínguez nos da los detalles. Muy buenas tardes, Andrea. Te escuchamos. Adelante.
Este día, médicos del Hospital Roosevelt volvieron a salir en bloque a manifestar, esta vez para pedirle al Ministerio de Salud que les pueda hacer efectivo a ellos, pero a todo el personal de salud también, el pago de un bono que les deben desde el mes de octubre hasta este monto. La fecha ya asciende a 3,000 quetzales, mientras que en varios puntos del país ya se han tomado medidas. De hecho, los médicos del Hospital Roosevelt señalan que le dan de plazo al Ministerio de Salud hasta el próximo lunes 4 de enero para que esto sea efectivo. De lo contrario, tomarán medidas de hecho, ya que temen que si el pago no se realiza en los próximos 2 días, este ya no se estaría ejecutándoles tal cual ocurrió hace 2 años. Consideramos que una completa injusticia, una total injusticia e irresponsabilidad que a estas alturas, en un año tan duro como ha sido este año de la pandemia, no se haya cancelado ese bono, porque como todos ustedes saben, no solo es para los médicos, sino también para personal médico y paramédico, salubristas, todos los que laboramos en salud pública, y está contemplado también dentro del pacto colectivo. Otra de las solicitudes de los médicos es que el Ministerio de Salud pueda dar una fecha exacta de cuándo se empezará a inmunizar al personal de salud, principalmente a aquellos que se encuentran en atención primaria a pacientes con coronavirus. Señalan que en todo el país hay al menos 7,500 médicos, pero que para poder inmunizar a todo el personal de salud, dentro de ellos enfermeras, terapistas, técnicos y también a los médicos, bastaría con que de urgencia el Ministerio de Salud pueda adquirir al menos 40,000 dosis para comenzar ya a vacunar a aquellos que se encuentran en la primera línea de atención a todos estos pacientes y quienes día a día siguen contagiándose y muchos perdiendo la batalla también a este virus. Que nos den o hagan saber una ruta crítica con respecto a las vacunas, porque tenemos conocimiento que ya en otros países, por ejemplo en México, por ejemplo en Costa Rica, ya empezaron a vacunar al personal sanitario. Y nosotros esta es la hora en que no tenemos ni siquiera probables fechas o cuándo o por dónde van a empezar, por qué hospital van a empezar. Entonces queremos pues una ruta crítica donde nos digan con fechas, hospitales, dosis para la vacuna contra el COVID-19, para el personal sanitario, para todo el personal médico y paramédico, técnicos en rayos X, que desafortunadamente hemos perdido. Entonces necesitamos que nos respondan las autoridades ministeriales en ese sentido. Los médicos también aseguran que ya las capacidades del hospital se encuentran completamente llenas, ya que su intensivo, por ejemplo, que tiene la capacidad para atender al menos a 40 pacientes con coronavirus, se encuentra completamente lleno y ya están comenzando a referir a pacientes que están llegando hasta este hospital, al hospital de Villanueva, mientras que el hospital temporal del Parque de la Industria está refiriéndoles a ellos también pacientes debido a que este hospital también ya se encuentra saturado. Ante ello también señalan y solicitan al Ministerio de Salud que se empiecen a tomar rutas y medidas para la atención de más pacientes con coronavirus, debido a que ya se ha anunciado que se ha arrancado con la segunda ola de casos de COVID en el país, y la propia ministra de Salud ha asegurado que las primeras semanas de enero serían críticas. Ante ello, ya los médicos también comienzan a prepararse para hacerle frente nuevamente a una segunda ola que pudiese ser peor de lo que vivimos ya en junio y julio, cuando los hospitales se vieron desbordados. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes. Y por medio de un comunicado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social señaló que en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas y luego de agotar el proceso administrativo respectivo, desde el lunes se inició a acreditar el incentivo económico por un trabajo decente al personal de salud a nivel nacional, y han informado que este martes 29 se concluyó con el pago de este incentivo económico, cuyo monto total asciende a 87,660,000 quetzales y se benefició a 29,220 trabajadores activos con cargo a los renglones presupuestarios 011, 022, 021 y 031.
Conocemos ahora la actualización de casos de COVID en el país. El Ministerio de Salud reportó este martes otros 846 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 136.287 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 8 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 4.781 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 125.161. Y finalmente los casos activos estimados son de 6.345 y se efectuaron 5.020 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios del COVID-19. Esta actualización corresponde al 28 de diciembre de las 0 a las 23 horas con 59 minutos. Ese día el presidente Alejandro Yamatei y la ministra de Salud anunciaron que Guatemala realiza una negociación con la farmacéutica Moderna para la adquisición de 5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, donde hace 2 semanas y con el acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos se han estado en contacto con la empresa Moderna y para la compra de vacunas. Además que ya se analizan la compra o alquileres de los cuartos fríos que se necesitan para este tipo de vacuna, algo que sería por compra directa, por lo que buscarán que el Congreso apruebe una ley para que eso pueda hacerse a la brevedad posible. Estamos haciendo una propuesta de 1.500 millones para compra de vacunas. Eso incluye no solamente la vacuna, para la cual estamos comprometidos con el mecanismo COVAX a través de OPS. Recuerden que ahí dimos un 15% y tenemos pendiente un resto de 400 millones aproximadamente. Ahorita ya sabemos que podemos hacer otros enlaces directos. Se habló de Moderna, que es una empresa que ya terminó sus estudios, que ya hay países que la están adquiriendo, y para eso nosotros también tenemos 2 temas que cubrir. Uno, contar con esta ley que nos faculte poder comprar directamente, que eso esperamos tenerlo en el momento en que el Congreso tenga su primera sesión y lo apruebe para poder tener esa facilidad. Y la otra es contar con la capacidad de cuartos adecuados de congelación a menos 20 grados. Para eso ya tenemos un diagnóstico de dónde tenemos esos equipos y estamos haciendo enlaces con proveedores que rentan estos equipos también, que nos servirían muchísimo. Vamos a nuestra primera pausa comercial, no se vaya, que al regresar le tenemos información de último minuto, ya que ocurrió un accidente en San Marcos donde hay personas fallecidas. Todo esto al regresar del corte, no se vaya. Ya estamos de regreso y tenemos información de última hora. Un accidente se registró en el kilómetro 278 de la ruta que conduce a Malacatán San Marcos. Bomberos municipales departamentales reportan preliminarmente que 3 personas perdieron la vida y otras 6 resultaron heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Nacional de San Marcos. En este momento trabajan con equipo hidráulico para recuperar los cuerpos, así que reiteramos la información. Esta es información de última hora. Un accidente se registró en el kilómetro 278 de la ruta que conduce a Malacatán San Marcos. Los bomberos municipales departamentales reportan preliminarmente que 3 personas perdieron la vida y otras 6 resultaron heridas, quienes fueron trasladados al Hospital Nacional de San Marcos. En este momento trabajan con equipo hidráulico para recuperar los cuerpos. En las próximas emisiones ampliaremos esta información y a mediados de marzo los restaurantes se vieron obligados a cerrar sus puertas por la pandemia. Su única forma de vender era a domicilio, por lo que muchos tuvieron grandes pérdidas e incluso algunos tuvieron que cerrar definitivamente. Paula Osaeta habló con los representantes de la gremial de restaurantes, quienes tienen expectativas positivas para el 2021. Muy buenas tardes, Paula, te escuchamos. Adelante. Sí, Pamela, fueron más de 6 meses en los que los restaurantes en el país no pudieron recibir comensales en sus instalaciones. Según el presidente y la vicepresidenta de la gremial de restaurantes de la Cámara de Comercio, luego de la reapertura han ido reforzando cada vez más los protocolos y capacitando al personal para que los consumidores puedan sentirse más seguros. Expectativas tenemos muchas.
Vamos terminando el año, veníamos terminando el año, podemos decir, contentos, si se puede y si se quiere, trabajando poco a poco y en crecimiento. Ahorita nos vemos un poquito limitados por lo nuevo que sucedió, ¿verdad?, en Europa, en África, y bueno, esto nos limita un poquito, pero las expectativas son buenas dentro de la realidad. A pesar de que ya están dando pasos que los acercarán a la recuperación, hay restaurantes que continúan muy afectados y que no han sufrido solo pérdidas económicas, sino que también pérdidas de personal. Hoy por hoy muchos de los restaurantes no han aperturado porque obviamente no tienen para pagarle a los proveedores, no tienen para pagar los sueldos. Realmente ha sido fuerte. Ahora bien, si hacemos una comparativa con el resto de los restaurantes que hoy están en apertura, podemos decir, yo me atrevo a decir, tal vez con un dato un poco real, basado a mi experiencia y basado a lo que hemos hablado con colegas, hay una pérdida de un 75% de todo lo que ha sido prácticamente nuestro capital, pensando en el año 2020. Ahora bien, 2021 esperamos que poco a poco se reactive. Estamos, como bien lo mencionó Andrea, conscientes y en la realidad de que trabajando vamos a lograr hacer las cosas bien. La semana pasada, el INGUAT le otorgó a más de 30 restaurantes el sello de bioseguridad que indica que dichos establecimientos son seguros para los visitantes. Según los representantes de la gremial, ellos se harán cargo de verificar que quienes recibieron ese sello cumplan siempre con las medidas de bioseguridad necesarias. Pamela, con esto regreso con ustedes. Muchas gracias, Paula. Muy buenas tardes. Y en información internacional, un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter ha causado víctimas fatales y daños materiales en Croacia, especialmente en la localidad de Petrinja, aunque también en Zagreb, según confirmaron las autoridades locales. El epicentro del sismo, ocurrido a las 12:19 horas local, se localizó a 46 kilómetros de Zagreb, a 10 kilómetros de profundidad. Después del terremoto siguieron 2 réplicas, ambas de más de 4 grados. Los informes iniciales indican que el terremoto causó grandes daños, derrumbando techos, fachadas de edificios e incluso construcciones enteras. Hasta el momento se reportan al menos 5 personas fallecidas y 20 heridas. Y un balance anual de Reporteros Sin Fronteras publicado este martes indicó que medio centenar de periodistas fueron asesinados en 2020, la mayoría en países que no están en guerra, en el que también se registran unas 400 encarcelaciones. La cifra de homicidios se mantiene estable respecto a los 53 periodistas asesinados el año anterior, pese a que en 2020 se realizaron menos reportajes a causa de la pandemia del coronavirus. Reporteros Sin Fronteras también da cuenta de las consecuencias de la pandemia con la aparición de un pico de violaciones de la libertad de prensa, favoreciendo por las leyes de excepción o por las medidas de emergencia adoptadas en la mayoría de los países. Reporteros Sin Fronteras ha señalado durante varios años que los periodistas de investigación están realmente en la mira de los estados o los cárteles. Están siendo apuntados porque están investigando casos de corrupción local, en mafias y redes criminales. Vemos en México, por ejemplo, que este año hay 8 periodistas asesinados, 8 periodistas que investigaban cárteles. Y México, un país en paz, sigue liderando la lista de los países más mortíferos para los periodistas. Y el presidente electo Joe Biden dijo el lunes que las personas designadas por Donald Trump en el Pentágono estaban estancando la transición y advirtió que como resultado Estados Unidos enfrenta riesgos de seguridad. Joe Biden denuncia estancamientos en la transición de poder en Estados Unidos. El presidente electo responsabilizó el lunes al gobierno del mandatario saliente Donald Trump de demorar en la entrega de información. Biden señaló específicamente al personal del Pentágono y advirtió de riesgos de seguridad para el país, mientras su equipo de transición quería tener una idea clara sobre la fuerza de las tropas estadounidenses estacionadas en todo el mundo. Como lo he dicho desde el principio, hemos encontrado obstáculos de liderazgo político en el Departamento de Defensa y la Oficina del Manejo de Presupuesto. Justo ahora no estamos recibiendo toda la información que necesitamos de la administración saliente en asuntos clave de seguridad nacional. En mi opinión, no es más que irresponsabilidad. Trump se niega a reconocer su derrota en las elecciones del 3 de noviembre, alegando un fraude que no ha podido probar.
Su gobierno ha despertado preocupaciones al cambiar a altos responsables del Pentágono después de las elecciones, incluido el despido del secretario de Defensa, Mark Esper. El nuevo ministro de Defensa interino, Chris Miller, aseguró que los equipos de Trump y Biden acordaron hacer una pausa en las reuniones informativas por la temporada navideña, una afirmación que los funcionarios entrantes negaron. Al regresar del corte tenemos nuestro segmento de Guate Reporta con sus mensajes y denuncias, y también le tenemos la información sobre la adquisición de vacunas contra el coronavirus en Guatemala. Ya regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar en sintonía de Noticiero Guatevisión. En el marco de la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz, el presidente Alejandro Yamatei se refirió a la compra de más dosis de vacunas contra el COVID-19. María Olga Menaldo nos da los detalles. Muy buenas tardes, María Olga, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Buenas tardes, Pamela. Esta mañana se llevó a cabo una actividad para conmemorar los 24 años de la firma de los acuerdos de paz. En el marco de la misma, el presidente Alejandro Yamatei explicó que se pretende adquirir 5 millones de dosis de la vacuna Moderna contra el COVID-19. Estas dosis se unirán a las 3.37 millones de dosis que Guatemala puede adquirir por el mecanismo COVAX. Para que esto suceda, también informó que a principios de enero se presentará una iniciativa al Congreso para que se autoricen las compras directas internacionales. Pero es el presidente Alejandro Yamatei quien nos explica más al respecto. Por eso en la primera semana de enero presentaré al Congreso de la República una iniciativa que nos permita hacer la normativa especial para que podamos superar los problemas que tenemos en ley para poder comprar directamente las vacunas. No se trata de comprárselas a intermediarios, se trata de comprarla directamente. Gracias a la colaboración del embajador de los Estados Unidos, desde hace 2 semanas con la participación del canciller, hemos estado en contacto con Moderna, hemos hecho una solicitud por 5 millones de dosis que se alcanza para 2.5 millones de vacunas, que se suman a las 3.37 millones de vacunas que estaríamos esperando a través del mecanismo COVAX. El presidente Alejandro Yamatei también informó que se mantiene en contacto con Moderna para que en los próximos días se pueda firmar un acuerdo de confidencialidad respecto a la compra. Con estas dosis se pretende cubrir al 60% de la población con la vacuna contra el COVID-19. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Muchas gracias, María Olga. Muy buenas tardes. Y 3 hombres fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil en la 10ª calle y 3ª avenida de la colonia Montserrat 2, zona 4 de Misco, luego de ser descubiertos cuando atacaban con proyectil de arma de fuego la estructura de una vivienda de la que se pretendía que un vecino saliera para presuntamente quitarle la vida. Los supuestos responsables de los disparos, al observar la presencia de la PNC, intentaron darse la fuga a bordo de un vehículo, pero no lo lograron. Se les decomisó una pistola y un revólver, además una tolva y 13 municiones de diferente calibre. Pese a que presentaron documentos que ampararan la aportación de las armas de fuego, las mismas fueron incautadas por el desarrollo de las investigaciones. Y Estefanía Noemí Aguilera Argueta, alias La Diabla, de 19 años de nacionalidad hondureña, fue capturada en la aldea El Aguacate, zona 9 de Misco, luego de ser descubierta con una pistola ilegal, con una tolva y 7 municiones. Esta mujer conducía un carro y dentro de su bolso de mano llevaba el arma de fuego. El vehículo está registrado dentro de una plataforma digital utilizada para realizar viajes por paga. Según la investigación, alias La Diabla utiliza de fachada el trabajo de conductora para viajes express para el traslado de ilícitos, ya que es integrante de una mara que opera en el sector de Misco dedicada al sicariato y a extorsiones. Y durante la mañana de este martes se realizó un operativo por parte de la Fiscalía contra la Trata de Personas en San Marcos, en donde rescató a un niño de 4 años y se capturaron a 3 personas señaladas de explotación sexual y asociación ilícita, además de obtener como evidencia 2 celulares y un arma de fuego. El menor ha sido puesto a disposición de la Procuraduría General de la Nación. Un total de 4 diligencias de allanamiento, esto en seguimiento a un caso de explotación sexual en contra de una adolescente. Lo que se pretende en este momento es realizar efectivas órdenes de aprehensión en contra de personas que, según la tesis de la Fiscalía, integraron una estructura criminal dedicada a la trata de personas.
Y bomberos voluntarios reportaron un incendio en una chatarrera ubicada en la 17 Avenida 9-99 de la zona 14. Los cuerpos de socorro atendieron la emergencia en busca de evitar que el fuego se propague a viviendas aledañas. No se reportan personas heridas, únicamente pérdidas materiales. Ayer le informábamos de un incendio similar ocurrido en una bodega en la zona 3 de Bárcenas, Villanueva, donde se almacenaban materiales inflamables. La República de China, Taiwán, donó una motobomba a Guatemala a través de su embajador Lian Chen. Con esta donación permite al Aeropuerto Internacional La Aurora subir a categoría 9 y poder recibir aviones de carga, informó el director de Aeronáutica Civil. El presidente Alejandro Yamatei agradeció la donación realizada e indicó que el próximo año se fortalecerán las relaciones entre Guatemala y el país asiático. Vamos nuevamente a una pausa comercial. No se vaya, que continuamos con más noticias en la emisión y en directo de Noticiero Guatevisión. Ya regresamos. Ya estamos de regreso y le compartimos imágenes del tránsito a esta hora de la tarde, ubicado en la calle Martí, 15 Avenida, zona 6. Y como puede observar en las imágenes, hacia ambas direcciones hay congestión vehicular, así que se le recomienda, si va a conducir, con mucha precaución y que pueda tomar vías alternas. Con el objetivo de mejorar las buenas prácticas y que se apliquen los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud, el Instituto Guatemalteco de Turismo otorgó el título de embajador de la bioseguridad a los miembros de la Asociación de Desarrollo Sostenible y Turístico de Huehuetenango. Mike Castillo nos brinda los detalles. Muy buenas tardes, Mike. Te escuchamos. Muy buenas tardes en los estudios, qué gusto saludarles a esta hora. Hoy la Asociación de Desarrollo Turístico de Huehuetenango ha presentado la iniciativa para poder obtener un sello de bioseguridad y, según lo han indicado, esto es para garantizar la visita de los turistas a los distintos destinos que ofrece este departamento, cumpliendo los protocolos establecidos en el contexto de la pandemia del coronavirus. Los protocolos que se están manejando actualmente son avalados por el INGUAT y por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Estos protocolos lo que pretenden es que cada institución o cada empresa que está en la cadena de valor del turismo, ya sea restaurantes, hoteles, academias de español como segundo idioma, o turoperadoras, agencias de viaje, entre otras, pues cumplan con normativos tanto de bioseguridad entre las personas, y en los restaurantes también se prevé la bioseguridad alimentaria. Aunque en algunos locales ya se aplican estas medidas, es importante fortalecer y tener este sello. Con este sello podría permitirse el incremento de visitas a estas regiones del departamento. Se pretende con este sello de bioseguridad turística, pues es mejorar la calidad de los servicios turísticos, ¿verdad? Proporcionando pues toda esa bioseguridad que se necesita, ¿verdad?, para la prevención del COVID-19 y otras infecciones. También es importante mencionar aquí que con este sello de bioseguridad turística se está otorgando otro sello, que es el de el Safe Travels. El Safe Travels lo proporciona el Consejo de Viajes y Turismo Mundial. Los integrantes de esta asociación confían que el obtener estos dos sellos les permitan a los propietarios de restaurantes, hoteles y todo el sector involucrado en el turismo poder incrementar las visitas, pero con esto mejorar la economía de cada una de esas localidades. Es el reporte que yo tengo a esta hora. Con esta información regreso con ustedes a los estudios. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Mike. Muy buenas tardes. Y se incrementan las protestas en el norte de Quiché por los vecinos que exigen le bajen al costo del pasaje porque los pilotos ya no están respetando las medidas de seguridad del COVID-19. Llenan las unidades de transporte y cobran el doble del pasaje. Mientras en otros municipios se empiezan a escuchar los reclamos de los vecinos exigiendo regresar al costo del pasaje que estaba antes de la pandemia. La gremial de transportistas dijo que hay normas dictadas por el gobierno y lamenta que muchos pilotos y propietarios de buses y microbuses están aprovechando la pandemia para tener más ganancias. Seguiremos hablando con nuestros asociados, aunque algunos ya decidieron bajarle el costo del pasaje, pero llevarán más pasajeros, mientras se anuncian más protestas en otros municipios de Quiché. Mire, eso es lo que esperamos, le pedimos a Dios, ¿va?, que se quiten esas sanciones, cuando ya todo esté estable y que volvamos a la normalidad y que
que ya no se esté dando esta situación que está haciendo tanto daño al departamento, porque de una otra manera yo creo que esto viene a perjudicar a todos. Miren, los 5 dedos de la mano no son iguales. Se les ha dado educación vial, ya se les expuso en reiteradas ocasiones las disposiciones del protocolo sanitario que se tiene a nivel nacional. Y sobre todo el problema que más nos ha hecho daño es de que muchos están sobrecargando los vehículos. Y aparte de eso están cobrando de más. Entonces esto nosotros ya lo platicamos con la gremial. Muesli Brugen es una opción nutritiva y sabrosa. Combina frutas frescas y secas, cereales integrales y semillas. Aporta energía y un buen número de beneficios para la salud. Presenta. Damos paso a nuestro segmento de Guate Reporta y comenzamos con el reporte de nuestro televidente Lucas. Nos compartió el video que muestra supuestamente a un agente de la Policía Municipal de San Antonio Suchitepeques quien discute con un vendedor ambulante. Luego de unos minutos, las imágenes que fueron grabadas ayer lunes muestran al uniformado cuando le propina un golpe con el puño al rostro del vendedor. Nuestro televidente nos proporcionó mayores datos sobre el incidente. Sin embargo, es evidente el abuso de autoridad de parte del supuesto agente, un hecho que debe ser investigado por las autoridades locales e implementen acciones correctivas para evitar que se repite este tipo de abuso. En muchos hogares guatemaltecos se elabora el nacimiento, una representación de la Natividad de Jesús con pequeñas figurillas que simulan la escena de dicho acontecimiento. La Navidad es una de las festividades más importantes para los creyentes cristianos, pues se celebra el nacimiento de Jesús cada 25 de diciembre. Dicho esto, agradecemos a la familia Morales, a Verónica Irungaray de Páramos Chimaltenango, a Pedro Pop Lainez de Santa Catarina Pinula y a la familia Rivera Mendoza de Moyuta, Jutiapa, quienes nos compartieron fotografías de los nacimientos que elaboran en sus hogares. Finalizamos con el poema campesino de primera, declamada por el niño Jorge Alejos. El reporte nos llegó desde San Martín, Zapotitlán. Reta W, veamos. Les presentamos el especial navideño del autor Efraín Morales Sánchez, de San Martín, Zapotitlán, recordando a taco y enchiladas. Quise hacer este especial navideño porque ver a su pueblo feliz era todito su sueño. Ellos no eran mentirosos, porque eran hombres con valores. Les gustaban las enchiladas y las tostadas con frijoles. Ellos lloraban en silencio al ver a un niño descalzo y alando un pedazo de madera como si fuera un precioso carro. Muesli Brugen, una excelente opción si padeces de estreñimiento. Encuéntralo en La Torre, Walmart y Pais. Presentó. Al regresar de la pausa, le compartimos información sobre el comportamiento del consumo en los guatemaltecos. Ya regresamos, no se vaya. Ya estamos de regreso y le compartimos imágenes del tránsito a esta hora de la tarde, ubicado en el periférico y calzada Aguilar Batres en dirección hacia Villanueva. Y como pueden observar, en las imágenes existe congestión vehicular para que usted pueda tomar rutas alternas y también tenga mucha precaución a la hora de conducir. Y el impacto que dejó la pandemia no solo fue en la salud de las personas, los hábitos de compra cambiaron, los canales de compra también y ahora los consumidores son más responsables. Nos enlazamos de nuevo con Paula Osaeta, que nos contará más sobre las tendencias que dejó el COVID-19. Muy buenas tardes, Paula, te escuchamos, adelante. Pamela, te saludo de nuevo y te comento que hace un momento platiqué con Vivian Galvez, que ya es de la división de World Partner de Kantar, quienes realizaron un estudio para conocer las tendencias que dejó la pandemia en los consumidores de Latinoamérica. Entre ellas están las compras de consumo masivo por comercio electrónico y quienes salen a hacer compras al supermercado las hacen más grandes para evitar salidas constantes de casa. Grandes cambios, en resumen, yo diría que son la prioridad que vino para la canasta de home care o la canasta de productos de cuidado para el hogar, el crecimiento de la indulgencia o el crecimiento de todos los productos que dan estos gustos, digamos, para la familia. Y tercer fenómeno o tercer cambio importante es el crecimiento del ticket, el hacer compras más grandes, menos frecuencia,
y esto a su vez que impulsa entonces la compra de tamaños grandes o la búsqueda de packs también, por ejemplo. Digamos, todo está relacionado al mismo tema de hacer compras más grandes. En este escenario, la conciencia de sostenibilidad creció en Latinoamérica y también en Guatemala. Los consumidores se volvieron más responsables con el medio ambiente y en muchos casos ahora buscan productos relacionados al tema. Digamos que hay otros países que ya traían esta tendencia mucho más afianzada, como es el caso de Costa Rica, y entonces en medio de la pandemia, pues por supuesto sí lo vemos crecer aún más. Yo creo que lo que principalmente destacaría es que los productos que buscan hacer un cuidado del medio ambiente son atractivos para el consumidor guatemalteco en la medida que también reflejen u otorguen un tipo de beneficio en el presupuesto del shopper. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay productos que ofrecen, digamos, algún envase biodegradable, por ejemplo, pero si esto es más caro que el producto o que otro producto de la competencia que sea muy similar, el shopper quizás no está tan dispuesto a comprarlo. Según Galvez, en diciembre se está teniendo un repunte de la canasta de cuidado personal que incluye perfumes o cremas que pasaron a segundo plano con la pandemia. Con estos datos regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Paula. Muy buenas tardes. Y vamos a información internacional. Argentina lanzó este martes su campaña de vacunación contra el COVID-19 con la aplicación de la Sputnik V y se convirtió en el tercer país del mundo en inocular a su población con el inmunizante del laboratorio ruso Gamaleya, después de Rusia y Bielorrusia. La campaña se inició en forma simultánea en todo el país y tiene como prioridad la vacunación voluntaria del personal de salud. Por ahora no abarca a las personas mayores de 60 años, mientras se espera la publicación de los ensayos clínicos en esa franja etaria. Argentina es el cuarto país latinoamericano que comienza la vacunación contra el COVID-19 después de México, Costa Rica y Chile, que aplican la vacuna del laboratorio Pfizer. La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió este martes la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en vivo por televisión, mientras el gobierno entrante busca aumentar la confianza en la inoculación, al tiempo que advierte que pasarán meses antes de que esté disponible para el público en general. La senadora Harris es la segunda persona de alto perfil de origen étnico minoterario en recibir la vacuna, después del cirujano general Jerome Adams. Quiero incentivar a todos a vacunarse, es relativamente sin dolor. Mi esposo también la tendrá hoy. Estoy ansiosa por tener la segunda dosis. Esto literalmente es sobre salvar vidas. Confío en los científicos y ellos aprobaron esta vacuna, expresó Harris. Y Estados Unidos alcanzó el récord histórico de personas hospitalizadas por coronavirus, superando por primera vez los 121,000 desde el inicio de la pandemia. Esta cifra incluye 22,592 pacientes en cuidados intensivos. Los estados también se enfrentan a niveles récord de hospitalizaciones. El lunes, Texas reportó 11,351 pacientes ingresados, superando el máximo del 22 de julio de 10,893. En Carolina del Norte, los adultos en las unidades de cuidados intensivos por el virus se han duplicado, mientras que las hospitalizaciones totales se han duplicado en los últimos 38 días. En tanto, Arkansas registró su propio nuevo pico de hospitalizaciones por coronavirus con 1,155 pacientes. Y el mundo de la moda pierde a uno de sus más grandes, Pierre Cardin, uno de los responsables de la era dorada de la moda del siglo XX y el hombre que revolucionó el sector con el prêt-à-porter y sus diseños futuristas. Ha fallecido este martes a los 98 años de las afueras de París, la ciudad desde donde creó un imperio internacional y que siguió dirigiendo hasta su último aliento. Adiós a Pierre Cardin, diseñador de moda visionario y empresario polifacético. El modisto francés falleció el martes a los 98 años, dejando un legado como pionero del prêt-à-porter, del estilo futurista y de la diversificación mundial de su marca. Hijo de migrantes italianos, Cardin se formó en la casa Christian Dior, que abandonó en 1950 para fundar su propia firma, y en 1953 presentó su primera colección.
A partir de entonces desarrolló una vasta carrera en la que supo ser pionero en todas las áreas. Logró llevar la alta costura a las calles con el lanzamiento de una línea de prêt-à-porter desde 1959. Antes que muchos otros, abrió un sector en una gran tienda e hizo desfilar a los hombres. Adoptó a gran escala un sistema de licencias que le aseguraba una distribución en todo el mundo, poniendo su nombre en productos tan diversos como corbatas, cigarrillos, perfumes o agua mineral. En Asia fue pionero desde muy temprano. Viajó a Japón en 1957 y organizó desfiles desde 1979 en China, cuando el país estaba en plena reconstrucción. El diseñador fue también un hombre de la cultura y un mecenas comprometido con el teatro, la danza y la música, a través del Espace Cardin en París y el Festival de Arte Lírico y el Teatro Lacoste en el Luberon, en el sur de Francia. Polifacético, se embarcó también en la creación de muebles, así como en la industria hotelera y la restauración con la cadena Maxams. En julio de 2016, poco antes de la presentación de una nueva colección, explicaba que siempre tenía la necesidad de expresarse. Su familia recordó el martes que fue el primer modisto en entrar en la Academia de Bellas Artes, haciendo que la moda sea reconocida como un arte de pleno derecho. Llegamos al final de esta emisión. Fue un gusto compartir con ustedes las noticias más destacadas nacionales e internacionales. Los esperamos mañana. Mi nombre es Pamela Valdés y los dejamos con estas imágenes. Los neoyorquinos celebran el día de Good Riddance en Times Square, diciéndole adiós al 2020. Una ceremonia simbólica en la que se apuntan los recuerdos desagradables en un papel y se destruyen en una trituradora gigante en Times Square. Este año, debido a la pandemia, Times Square Alliance y Countdown Entertainment, los organizadores del evento, invitaron a personas de todo el mundo a compartir sus recuerdos negativos en línea a través de su sitio web, Twitter o en Instagram con el hashtag Good Riddance Day. Los representantes seleccionadas fueron resaltadas y leídas en vivo durante el evento por Jonathan Bennett, quien es el anfitrión de la celebración de esta víspera de Año Nuevo. 2021's almost here.